de parte del equipo de Comutel y Tech, todos estamos acá detrás, tenemos a bastantes personas conectándose, va a seguir entrando la gente, darles la bienvenida. Mi nombre es Eduardo del Valle, en nombre de todo el equipo de Comutel Perú y Tech y todas las empresas del grupo, agradecerles a todos aquellos que se han conectado. Hoy día tenemos la presencia de Rubén Cabrera para conversar de un tema muy interesante que ha generado bastante expectativa y atención entre todos aquellos que nos siguen constantemente en las redes sociales. Hoy día vamos a hablar de un tema que está dirigido para los ISPs. Vamos a hablar sobre todo lo que es gestión, vamos a hablar sobre DHCP, DNS, varias cosas interesantes, temas muy interesantes para que ustedes puedan saber cómo gestionar de mejor manera su red. No se asusten, no estamos tarde, estamos a tiempo justo para comenzar, dar la bienvenida a Rubén Cabrera. Rubén es un viejo conocido de la familia Comutel, él hace tiempo ya está siempre con nosotros. Tiene, bueno, 5 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones, pero no crean que recién ha comenzado, ella tiene muchos más años trabajando en todo lo que es servicio, en tecnología. Él tiene la carrera de ingeniería de sistemas, él tiene un título de ingeniero, pero en los últimos años se ha dedicado a trabajar con Carlos en esto que está muy de moda, que es todo lo que son servicios de FTTH. Él es experto, él es el ingeniero residente, el jefe del área de ingeniería de la marca Faihon para Perú, que trabaja directamente con Comutel para ofrecerles siempre los mejores productos, y al final también vamos a tener algunas noticias importantes para ustedes. El tema de hoy, PPPoE, DHCP Server o IP estática, es un dilema, ¿no? Es básicamente calavera y ser o no ser. Rubén, bienvenido y adelante. Bien, bien, Eduardo, muchas gracias por esa presentación. Y como tú bien dices, soy casi un viejo conocido ahí en Comutel Perú. Gracias por ello. Bien, igual, bienvenidos a todos los que están presentes y los que se van a unir. Hoy espero en realidad tener una buena conversación contigo y además muy aparte del público y las personas que se están conectando. Y quizás también llevar un tema de discusión, pero de la buena, ¿no? Discusión de la buena en el sentido de poder discutir siempre con conceptos claros, con conceptos bastante importantísimos para poder, más que todo, dar un webinar es dar conocimiento y brindar justamente esa información importante y sacarnos el dolor de cabeza o a veces pensar en cosas que si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, Algo hoy día vamos. importante de recordarles, Rubén, perdón que te interrumpa, es que esta presentación está siendo grabada, así que si más adelante ustedes ingresan y se la perdieron, pero van a poder verla en nuestros canales digitales, así que la van a tener presente. Uno, y como muy bien dijiste, lo que queremos fomentar es la discusión, el intercambio de ideas, aclarar dudas y todo eso. Recordarles que tienen la opción del chat para ir colocando sus preguntas, dirigirnos a nosotros, para nosotros en el momento, al final, Rubén, ¿te parece? Vamos a hacer unos minutos de preguntas y respuestas, así que ustedes pongan sus preguntas ahí para con orden hacer que fluya el tema y de ahí ir resolviéndolas al final de la presentación. No se preocupen que vamos a estar respondiendo todas las preguntas que ustedes pongan en el chat. Bueno, adelante, Rubén. Todo tuyo. Listo, listo. Sí, sí, solamente comentar que sí, al último tenemos una ronda de preguntas para que podamos tomar en cuenta quizás sus dudas o que también preguntas que ustedes tengan durante la presentación. Y nada, si hay alguna quizás por ahí, quizás por en el camino, quizás hay una duda, podrían dejarlo en el chat y luego respondemos al último una ronda de preguntas también, ¿no? Bien, entonces, Eduardo, doy por siguiente en todo caso en la presentación. ¿Sigo? Perfecto, te voy a poner para que puedas presentar y vamos a estar Ok. listos ya. Adelante. Listo, entonces voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Compartimos. Si nos ponen también en los comentarios de dónde se conectan, vamos a ver quién está más lejos de Lima. A ver, eso siempre es divertido saber desde dónde se conectan. Bienvenidos a todos aquellos que se siguen conectando a esta transmisión en vivo y en directo de Comutel Perú y Faijo. A ver, un momentito, por favor. Un ratito. Como dicen, no toquen su televisor las fallas de origen, ¿se acuerdan? En esas épocas. Aquellos que usamos los televisores sin control remoto. O en blanco y negro, lo que es lo peor. Ahora sí, vamos a ver. Sí, ahora sí. Fallas técnicas. Perfecto, ya está.
Bien, ahora sí, no sé si visualizan la pantalla. Todo conforme, Rubén. Adelante. ¿Lo conforme? Listo. Bueno, ¿también me escuchan bien? 100%. Listo. Entonces, bienvenidos nuevamente a esta presentación, a este webinar realizado por Comutel y Faijón. Esta presentación tiene como tema importante la parte de administración de usuarios a través de una solución de red GPON, ¿no? Conceptos que vamos a tomar o vamos a ver hoy en día es la parte de servidores PPPoE o protocolos de red en realidad como el PPPoE, DHCP o también ver la forma y poder tener la visibilidad o garantía de poder seguir trabajando también en algún momento, y también se puede hacer, trabajar con IP estática, ¿no? Vamos a ver esas diferencias, vamos a mencionar un poquito esta parte de que a veces tenemos dudas, tenemos consultas y quizás resolviéndoles hoy en día algunos temas puntuales que podrían tomarlo en cuenta para sus proyectos. Y qué buena hora también realizando con nuestra marca que es Faijón. Bien, me presento. Mi nombre es Rubén Cabrera, Niciosud. Quizás algunos ya me conocen y nada menos que por decirles que hoy en día pues trabajo en Faijón como parte del soporte y jefe de Faijón, la parte de soporte de equipamientos, y cualquier duda o consulta que ustedes tengan directamente con Comutel estamos justamente brindando la parte de soluciones y requerimientos que ustedes puedan tener. Para ello estamos y para poder apoyarlos en sus proyectos. Bien, siguiendo con la presentación, hoy en día les traigo una agenda importante, quizás dos puntos muy importantes que tomar en esta presentación. Y primeramente quisiera tomar en concepto algo importante que mencionar en el aspecto de poder usar las VLANs en una red GPON, ¿no? Vamos a ver un poquito este tipo de solución que se puede implementar, algunas diferencias, quizás ventajas y desventajas que podríamos utilizarlo, en realidad muy poco las desventajas, y el tema de una alta de servicio a través de los protocolos de red, en este caso como PPPoE o DHCP o IP estática. ¿Ok? Entonces, y como parte última, tenemos la parte de ronda de preguntas. Como les mencionaba anteriormente, si hay dudas durante el camino que estamos desarrollando la presentación, si hay quizás preguntas, ustedes pueden dejar en el chat y así al final poder responder la ronda de preguntas que ustedes pueden estar dejando entre la presentación. ¿Ok? Entonces, siguiendo con la presentación, voy a ver la parte del primer concepto que es el uso de VLAN. Si hay algunos, antes de comenzar, si hay algunos términos que de repente hay que aclarar un poquito, también lo pueden ir dejando y quizás mis compañeros me van avisando para un poco aclarar el tema, quizás algunos términos que no se están familiarizando, están muy familiarizados un poco, entonces podemos tomarlo en cuenta. ¿Ok? Y la idea de esta presentación, como les comentaba, es dar un poco de conocimientos a las soluciones que hoy en día presentamos y tenemos y poder saber cuál sería una de las mejores correctas configuraciones o tomar acción de acuerdo a la necesidad puntual que tengamos algo inconveniente, ¿no? Bien, vayamos con el primer concepto que es la parte de VLANs. Quizás a las personas que estamos hoy en día realizando una presentación en este webinar, no sabemos nada de lo que es una VLAN, pero tomar en cuenta que la parte de una VLAN se desarrolla detrás de una red LAN. Sabemos bien de que, de acuerdo al uso del servicio de Internet, tenemos un ruteador que siempre nos dejan en casa. Y para entender un poco el concepto de la parte LAN, es que estamos mencionando que el concepto de un servicio de Internet es basado a través de una interfaz WAN y a través de otra interfaz LAN, ¿no? Inclusive en los routers comerciales que tenemos en casa o los equipamientos que también compramos, por ejemplo, tienen una conexión WAN y tiene una conexión LAN, ¿correcto? Esa conexión LAN es la conexión justamente física hacia un switch, hacia un access point, por ejemplo, donde los dispositivos en casa o los dispositivos en oficina puedan conectarse a la red inalámbrica o recableada para poder hacer la conexión hacia el ruteador y poder salir a internet los dispositivos finales, como por ejemplo los celulares, quizá los televisores, qué sé yo, las laptops, las tablets. Entonces, esa es una red LAN. A una red LAN, en este caso, le aumentamos la V, que es la red LAN privada, perdón, LAN virtual, es que a través de esta interfaz, ¿no?
interfaz del router que sale de interfaz LAN hacia el switch o hacia los dispositivos no permite hacer una administración, por ejemplo, en la parte LAN. Pero ya hablando un concepto de la parte VLAN, ¿no? Es un concepto que nos permite realizar o trabajar a través de esta interfase física varias interfaces virtuales. Es por eso su concepto que se llama red de área local virtual. Entonces, la VLAN me va a permitir a mí, muy aparte de tener una interfase LAN, quizás en un router, esa interfase LAN yo lo conecto a un switch convencional y conecto a mis computadoras y tienen todo servicio de internet. Al actuar con una interfase, en este caso, una red con VLAN, ya digamos que el concepto cambia, porque el concepto ahora lo que va a hacer es, a través de esta interfase que llegaría hacia un switch o que llegaría hacia un equipamiento administrable, va a permitir la división de redes locales a través de una única interfaz física. Pero a través de esta única interfaz física, puedo yo subdividir redes locales internas o a crear redes virtuales internas. Estas redes virtuales van a ser para una asignación de un uso específico. Por ejemplo, ustedes a veces van a los campus universitarios. Bueno, hoy en día quizás ya estamos yendo a los campus universitarios. O quizás posiblemente también a una red de oficina. Y tenemos un área de repente de gerencia, tenemos un área de repente de quizás de soporte, el área de sistemas y posiblemente una red de invitados, ¿no? Entonces, para poder subdividir a través de estas conexiones que tenemos, por ejemplo, una red corporativa, podemos subdividir estas interfaces a través de una interfase lógica, que es la VLAN, y que nos va a permitir segmentar, como su propio nombre lo dice, una segmentación de una red LAN. Porque ahora estamos segmentando para un lado la conexión de gerencia, una área también conectado hacia a la parte de oficina, perdón, de sistemas, y también la parte, por ejemplo, de una red de invitados de Wi-Fi. Entonces, ahí estamos dividiendo la parte del uso, ¿no?, de asignación hacia esa VLAN que podemos realizar. Esta VLAN se implementa, otorga un estándar muy identificado que es el EEE 802.11q, que esto ayuda a poder identificar el uso de la VLAN. Nosotros, como parte de nuestra, en este caso, hacer posiblemente quizás una forma de poder identificarnos nosotros es a través de un ID, ¿cierto? Nuestro DNI. Lo mismo es algo parecido, es algo relacionado a la parte de la VLAN. Internamente en la configuración, que se hace una implementación de una VLAN, hay un identificador. Ese identificador va, justamente como su propio nombre lo dice, va a ser identificado a través de una red, a través de los equipamientos, como por ejemplo los switches o los routers, y a través de esa identificación se va justamente a hacer uso de esa VLAN para una red, ya sea en específico, como por ejemplo para una red inalámbrica, que sea para invitados, por ejemplo. Y esto lo que hace es segmentarlo y poder trabajar de una manera independiente del tráfico, que vamos a suponer que estamos en una red de invitados y esta red de invitados no pueda acceder a la red corporativa. Entonces, estamos segmentando a través de una única interfaz. Y este identificador justamente va a ser el uso de esta identificación a través de los equipamientos, de los dispositivos de redes, como por ejemplo, los routers que permiten hacer VLANs y los switches, pero los switches a nivel de un switch administrable, ¿no? Que algunos tienen otro concepto, o bueno, lo llaman algunos, que es la parte de switches de capa 2 o switches de capa 3. Pero entendiendo un poco el concepto, es simplemente mencionar que es un switch que permite hacer administración. Y que esa administración va a permitir que esos puertos que tengamos en ese switch nos permite hacer una modificación, asignarle una VLAN, asignarle un identificador en ese puerto. Y por lo tanto ya estamos segmentando ese switch a través de esa identificación de una VLAN. Su configuración, como les había comentado, es permitido a través de una única interfaz física. Es decir, si nosotros tenemos un router convencional, por ejemplo, tenemos un router MikroTik de 4 puertos. Cada puerto yo puedo hacer una conexión hacia un switch o hacia un dispositivo que soporte VLANs
y puedo yo hacer justamente crear hasta 4095 VLANs por cada interfase física. Entonces, si tenemos 4 routers, imagínense la cantidad de interfaces lógicas que podemos hacerlo por cada interfase, ¿no? Entonces, estos equipamientos se pueden configurar en el router y equipamientos de switches de capa 2 o de capa 3. Entendiendo un poquito ese tipo de concepto, capa 2 o capa 3, podemos mencionar que el switch de capa 2 es un switch que solo permite hacer la asignación de VLAN por cada puerto. Y cuando hablamos un switch de capa 3, estamos mencionando que es un switch que a la misma vez tiene la función de router. Es más o menos la lógica, o mejor dicho, el concepto, para que se pueda entender cuándo es un switch de capa 2 y cuándo es un switch de capa 3. ¿Sí? Entonces, mencionando esta funcionalidad, muchas veces nos preguntamos, sí, ok, me has mencionado de la VLAN, me has dicho todo lo del funcionamiento, de hecho está bien, está claro, pero ¿para qué yo hago eso? Uso una solución de RGPON. A veces nos consultamos y a veces, de hecho, tenemos esa duda, ¿no? ¿Para qué? ¿O por qué yo tengo que utilizar una VLAN en una solución GPO o una RFTTH, o como desean llamarlo, ¿no? En la parte de la solución de una red por fibra óptica. Aquí hay unos ejemplos. Voy a hacer uso del lápiz para poder explicarles un poco. Es que yo contrato un proveedor de servicio de Internet, ¿correcto? Y a través de ese proveedor de servicio de Internet, yo direcciono el tráfico de servicio de Internet a un router que yo acabo de asignar, o bueno, he comprado un router para hacer la administración de mis usuarios. Pero yo tengo un único router que me va a hacer la administración, y de ese router yo hago la conexión hacia la OLT, en este caso, un equipamiento de 8 puertos, por ejemplo, de 8 puertos PON. Esta OLT, de paso, tiene 8 puertos PON, tiene 4 puertos de 10G a través de esta interfase, y también tenemos 4 puertos de 1 giga y los puertos de administración. ¿Ok? Entonces, en estos puertecitos que les estoy comentando, ¿no? Son los 8 puertos PON que tiene cada, en este caso de esta OLT de 8 puertos. Yo podría hacer uso de la VLANs aplicando una configuración, como le mencioné en pantalla, ¿no? Porque fíjense de que hay solamente una sola conexión del router administrador hacia la OLT. No hay una otra o más conexión. Entonces yo debo de mencionar de que esa única conexión que tengo del router hacia la OLT debe tener como transferencia de datos, ¿sí? O como conexión de datos, posiblemente más de 1 giga, o aconsejable, mejor dicho, a través de 10G, ya que también esta OLT, de paso, mencionar también es que tiene una interfase de 10G. Entonces sería bueno importante mencionar de que la interfase que viene desde el router administrador hacia la OLT sea esta capacidad de 10 gigas. De hecho, vamos a suponer que tu tráfico llega a superar, ¿no?, más de 1 giga de tráfico de todos tus usuarios conectados. De acuerdo a eso, solo utilizas una única conexión del router administrador hacia la OLT, y a través de esa única conexión que tienes del router administrador hacia OLT, a través de este router, como les había mencionado en la ficha anterior, es que cada router, ¿cierto? Cada router va a permitirle hacer la administración de las VLANs. Entonces, las configuraciones de la VLAN se hacen en los routers. Y también, en este caso, sea de paso, también se configura en la OLT. Un ejemplo, podríamos asignar, ¿no? Se me ocurre una idea, de poder asignar que cada puerto SPON, que tiene esta OLT de 8 puertos, asignar una VLAN, ¿no? Y cada VLAN va a ser identificada, obviamente, con un ID. Ya les había mencionado que el ID es un identificador que nos va a permitir a nosotros saber cuál es el tráfico de esa VLAN, justamente. Y más aún, poder identificar el tráfico que viene desde el cliente. Porque si el cliente le configuraste en la ONU una VLAN 101, esa ONU, cuando sale la comunicación desde la ONU, cuando hace la consulta a un cliente hacia Internet, la ONU viaja a través de la fibra óptica, pero viaja con ese identificador 101. Entonces va a preguntar hacia la OLT, al puerto, por ejemplo, 1, ¿tú tienes la VLAN 101 de este identificador? Sí, yo lo tengo. Ok, haz paso.
¿no? Hace el paso y pasa hacia el router, y el router ya le da salida a Internet. Entonces, es un modo de poder identificar el tráfico por cada puerto PON, por ejemplo, ¿no? En este escenario que les estoy presentando es que podríamos identificar el tráfico de servicio de Internet que genera por cada puerto PON. Esa sería una opción de poder hacer la configuración de las VLANs de mi router administrador hacia la OLT. Por lo tanto, las OLT soportan también la funcionalidad de poder crear las VLANs también. Firehome, como parte de su solución, soporta también soporta también la parte de administración por VLANs por cada puerto PON. Y cada puerto PON, como máximo, como dice la parte de lo que es su datasheet, soporta hasta 128 abonados por cada puerto PON. Y entonces yo voy a tener por cada VLAN 128 abonados, ¿no? Esto me va a permitir a mí administrar por cada puerto PON y saber el tráfico también por cada puerto PON. De hecho, es una administración bastante, digamos, robusta en el sentido de poder identificarlo por cada puerto PON y poder así identificar, como ya le había reiterado nuevamente, el tráfico de cada interfase PON. Otra idea que se puede implementar también es contar, de hecho, si en el caso tienes por sectores, vamos a suponer, puedes tú identificarlo, que una OLT vaya a un sector A y otra OLT vaya a un sector B. De hecho, la distancia de un sector A a un sector B debe pasar de los 20 kilómetros para poder colocar una OLT adicional. O de lo contrario, muy a veces, y lo he visto en algunas proveedores ISPs, he visto que en una zona ustedes tienen varios OLTs. Algunos he visto uno de 8, otro puerto de 16, pero cada puerto va conectado hacia un router independiente. Y ese router maneja solamente esa red para esa OLT. Y ahí puedes tú identificar cada router una VLAN para una OLT. Y tenemos otro router identificado, una segunda VLAN para el siguiente sector B. Esta VLAN me va a soportar la máxima capacidad de esta OLT de usuarios, porque ya lo habían reiterado anteriormente, que cada puerto PON soporta hasta 128 abonados. Si multiplicamos por la cantidad de 8, sería 1024 abonados, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de escenarios y diferentes tipos también de poder analizarlo de acuerdo al tráfico que se está mencionando, ¿no? Es decir, en el primer escenario, tenemos por cada puerto PON una VLAN. Y esta VLAN me va a identificar los abonados que se encuentren por cada puerto PON. ¿Cierto? Entonces, siendo este análisis, tengo una mejor visibilidad por cada interfase. En el segundo análisis que estamos haciendo es que el router solo sale una sola VLAN y esta VLAN va a hacer la administración a esta OLT solita. Aquí no tenemos una identificación por cada interfase, pero sí tenemos una identificación global de la cantidad de usuarios que vamos a tener por esta OLT y el tráfico que me genera esta OLT. De manera general, no por cada interfase. Es más o menos esta la diferencia que tenemos al momento de hacer una implementación. Entonces, esta dicha implementación que le estoy comentando va a ser de acuerdo al análisis que tú deseas representar o visualizar. Porque sí es importante mencionar que si yo tuviese 8 puertos PON, ¿no? Voy a hacer por cada interfase PON una VLAN. Y si yo solamente necesito trabajar con una sola VLAN y quiero trabajar en la interfase global por un sector, voy a trabajar con una sola VLAN general, ¿no? Entonces, es más o menos la explicación que estoy mencionando para poder elegir, ya sea cualquiera de los dos escenarios, al trabajar una VLAN. Otro importante que mencionaba es que, y que me olvidaba mencionar, es la parte de administración por cada interfase PON, que es una VLAN, y poder segmentar el tráfico y segmentar las redes, inclusive, dentro de esta interfase.
Porque acuérdense bien que este router administrador, a través de esta VLAN que estamos mencionando, estamos declarando en este router, yo lo puedo ya manejar a través de autenticación de usuario por PPPoE, o ya sea por DHCP, o de repente por segmentaciones de IP estáticas, con segmentaciones de IPs en cada interfaz de VLAN. Sí, podríamos decir que es más trabajoso, sí, podríamos decir que es eso, porque estamos trabajando por cada interfaz. A lo contrario que está en la mano derecha de sus pantallas, es simplemente una única VLAN general para todos. ¿Ok? Entonces, esta es más o menos la parte de la implementación de la VLANs, y si hay consultas o dudas, ahí lo tenemos en el chat para poder responderlos más adelante. Entonces, ¿qué ventajas tengo del uso de la VLAN? Como mencionaba, puedo visualizar el tráfico por cada interfase PON siempre y cuando yo realice el escenario de los que le estaba comentando del primer escenario. Otro punto es la parte de seguridad, porque una de las ventajas de la OLT de Five es que podemos identificar por cada interfase PON la VLAN asignada, o una única VLAN asignada. En algunas otras OLTs es que tú asignas las VLANs y lo declaras en todas las interfaces. Pero eso no te da una mejor seguridad porque alguien puede colocarse en la VLAN 101 y sigue funcionando, ¿no? Aquí es importante mantener que cada interfase PON maneje su propia VLAN. Y si tú en esa interfase compraste la 101, es que no te dé enlace, porque deberías trabajar en la VLAN que está asignada en ese puerto. Entonces, te representa una seguridad. Otro punto importante es el evitamiento de tormento de bróster, porque hay muchas veces que he visto dentro de los casos reales, es que a través de una sola VLAN generan una segmentación de IP general, y a través de esa dirección IP comienzan a trabajar todos en total. Y sabemos un poco, entrando al concepto de lo que es una tormenta de bróster, es que genera la cantidad de consultas de usuarios que trabajan en una sola segmentación de red, va a haber justamente esta tormenta de bróster. Porque al tener una sola segmentación de red general, teniendo de repente 200 abonados, 500 abonados o más de 1000 abonados, entonces ahí te vas a dar cuenta de lo que estás generando. Por eso es importante, y ya un poquito entrando al consejo de las buenas prácticas, es generar una VLAN por cada interfase y poder generar un segmento distinto por cada interfase. Y así tú mantienes el segmento de red, una única VLAN por cada interfase. Entonces, eso es, digamos, una de las buenas prácticas que se puede implementar dentro de ella. Administración de gestión de los abonados. Eso es lo que les estaba comentando. Es que si algún usuario no sé, un técnico puso la 101 que pertenece al PON 2, por ejemplo, pero si en ese usuario, perdón, ese técnico configuró en ese usuario que pertenece a la 101 la 100, no le va a dar el tema de gestión porque en ese PON solo está configurado para la 101. Las VLANs que les estoy comentando, que es la interfaz lógica, nos soportan los protocolos comunes que obviamente trabajamos ya. Quizás hoy en día que estamos acá presentes, trabajamos con PPPoE, o quizás por DHCP, o quizás también por una dirección asignada a esa interfaz VLAN. Podemos asignarla. Entonces, es más o menos las ventajas del uso de la parte de las VLANs, de acuerdo a una solución GPON, y aclarar un poquito es que dentro de la solución de Five nos permite justamente realizar esta parte administrativa, esta parte de solución que se puede presentar justamente en algún momento que deseas implementar con nuestros productos. Bien, entonces siguiendo con la presentación, vamos a ver la parte de los protocolos, que es la segunda parte, que son los protocolos de red. Vamos a comenzar justamente con el protocolo de red, que quizás es más convencional en todos. Les hago un paréntesis. Yo hace poco estábamos siempre en la parte administrativa de varios proveedores de ISPs, y les hago una consulta, ¿no? Porque hoy en día trabajas con PPPoE,
Y a veces, algunos, la respuesta que me dijeron, yo trabajo por PPPoE es porque fue por una recomendación. Me recomendaron, dijeron, no, trabajo con PPPoE y funciona de las maravillas, ¿no? Otros me dijeron que porque lo vi a un compañero que trabajó con PPPoE, entonces él quiso implementar PPPoE, ¿no? Entonces, pero no hay una razón específica, parte del concepto de poder entender el por qué trabajar con PPPoE y por qué el uso de un servidor PPPoE dentro de una red de administración como por ejemplo una red GPON, ¿no? Entonces, yo quisiera un poquito entender esa parte, o sea, quisiera darles este concepto para que ustedes puedan tomar decisión en sus proyectos que ustedes puedan tener o en los proveedores de ISPs que quizás hoy en día tenemos acá en este webinar. Entonces, para comenzar, PPPoE es un protocolo de red que encapsula justamente la parte del túnel que realiza a través de una capa Ethernet, ¿no? En este caso, para decirlo en español, es que a través de una interfase física. Es decir, a través de una interfase, por ejemplo, la conexión que se realiza del ruteador hacia la OLT es una interfase física. A través de esa interfase física, yo genero mi servidor PPPoE. Y hago justamente este tipo de configuraciones. Es un protocolo muy utilizado en realidad, que viene justamente, y me acuerdo, y quizás ustedes también puedan acordarse bastante, de las conexiones de ASLs. Recuerdo muy bien cuando ingresábamos los routers, por ejemplo, de los proveedores, ingresábamos al router y veíamos la conexión PPPoE, ¿no? Y a través de esta conexión PPPoE, que es la conexión de banda ancha, podrían brindarnos inclusive el servicio de telefonía y también el servicio de internet. No, gracias. Por ahí veo un audio, no sé si los presentes podrían apagar su audio. No te preocupes, ahí está resuelto. Listo, gracias. Entonces, siguiendo con la parte de lo que os estoy comentando, es muy utilizado, y es bastante utilizado en la parte de la conexión de un proveedor de servicio de Internet, ¿no? Inclusive lo utiliza un proveedor bastante conocido, ¿verdad? Otro es ofrecer un nivel de seguridad, de autorización, porque necesitas de un servidor PPPoE para que pueda entregar justamente a través de una autenticación de un usuario y una contraseña, te entrega una dirección IP. Esta dirección IP te va a entregar el servidor PPPoE y vas a poder hacer el uso del servicio de Internet. Es por ello que se dice que ofrece un nivel de seguridad autorizado por el servidor PPPoE, entregando una dirección IP bajo una interfaz de capa 2. Y eso también quizás me olvidé mencionarle. Las VLANs son una interfase de capa 2. Y en el caso de no trabajar con VLANs, podría trabajar con una interfase de Ethernet de cualquier ruteador. También es una interfase de capa 2, ¿no? Hay un concepto bastante amplio que vamos a tomarlo en cuenta, pero es justamente la última parte que les estoy comentando, ¿no? Que hay una reducción de la trama de Ethernet. Es un concepto bastante raro, por así decirlo, pero es un concepto que es bastante, es importante mencionarlo, porque ahí es donde vamos a ver un poquito las diferencias, el trabajo del uso del MTU, ¿no? Al trabajar con PPPoE, el MTU, vamos a darle un concepto, el MTU normal, por así decirlo, es de 1500. En el caso de trabajar con PPPoE Server, trabajamos con, o mejor dicho, reduce la trama a un MTU de 1492, como máximo. Entonces, ahí vamos a entrar más adelante. Tengo unas diapositivas para poder explicarles más detalladamente. Entonces, para entender un poquito el concepto del servidor PPPoE, es un protocolo de encapsulamiento a través de una interfase física, ¿no? Que nos va a permitir entregar, ¿no? A través de una autorización, que es el servidor PPPoE, una dirección IP a través justamente de una interfase física. Este uso es bastante comercial en la parte de servicios de Internet. Y bueno,
En la siguiente lámina vamos a mencionar un poquito cómo es el descubrimiento de este servidor PvPoE. Porque sabemos más o menos a entender un poco, es que la ONU, por ejemplo, la ONU que instalamos en los equipamientos finales, o inclusive si acá hay un WIS, un proveedor de servicio internet inalámbrico, me imagino que también ha trabajado con PvPoE, y ha visto un poco sobre la parte de la configuración, ¿no? ¿Qué hacemos en la parte de configuración de PPO Server? Hacemos una creación de una cuenta de un usuario y un password, y le asignamos posiblemente un perfil de ancho de banda que ha contratado el usuario final. Este usuario y password es creado en el servidor PvPoE como base de datos de su servidor, y al momento de que un usuario haga esa solicitud, primeramente lo que hace ese usuario, que es la ONU o el dispositivo final, que se instala en el cliente, hace un descubrimiento de iniciativa, una petición de iniciativa, para descubrir quién es el servidor PvPoE. A través de ese descubrimiento, al momento de que se pueda identificar quién es el PvPoE server, lo va a identificar a través de una interfase física, acuérdense. Una interfase física puede ser interfase Ethernet, o puede ser interfase lógica, como por ejemplo, la VLAN también. Al momento de que esto lo descubra, el servidor hace un ofrecimiento, y ese ofrecimiento pues recibe justamente el paquete, la ONU o el dispositivo final que se instala en el cliente, y la misma ONU va a recibir y va a enviarle una respuesta, un request, y luego va a poder hacer una confirmación de sesión. Esta confirmación de sesión es justamente lo que les había mencionado sobre la creación del usuario y password que uno había realizado o creado en el servidor PvPoE. Una vez que esto hace el usuario, mejor dicho, digita el usuario, ingrese la contraseña y son correctas, hace la confirmación y por último ya termina la conversación o termina el paquete. Digamos el cierre de conversación que hace dentro del servidor PvPoE y que hace la conversación con la ONU o el equipamiento final, ¿no? Esta conversación termina cuando hace una sesión completa y una confirmación de las credenciales y el usuario. ¿Correcto? Entonces, esto es más o menos el proceso que les estoy explicando para que se pueda entender un poquito de ello. Hay a veces que, digamos, no podemos autenticarlo, no tenemos servicio de internet. Y a veces no sabemos el por qué. Entonces, sabiendo un poquito de este tipo de análisis, podemos entender un poco, porque si yo no me puedo conectar a un servidor PvPoE, entonces puede pasar algo importante. O sea, puede haber algo que no nos esté autenticando, y puede haber un porqué, ¿no? El primero es que la ONU, para que sepa que hay un servidor PvPoE dentro de la red, lo primero que debemos hacer es, obviamente, activar el servidor PvPoE dentro del ruteador. Si no lo está activado el servidor, de hecho que los dispositivos finales que quieran autenticarse a ese servidor, no lo va a encontrar. ¿Se entiende? En el caso de poder estar creado ya ese servidor, sigue el siguiente paso de poder decir, ok, si está creado, entonces alguien le va a decir, sí, yo soy ese servidor, y le va a ofrecer, ¿no?, una solución que va a ser justamente la sesión de confirmación de un usuario y un password. De hecho, pero antes de eso, quiero mencionar algo. Es que si yo, como por ejemplo, yo soy una ONU, vamos por así decirlo, yo soy un cliente final, y hago mi configuración en el equipamiento, y si yo quiero descubrir cuál es el servidor PvPoE, ¿cuál es ese algo más importante que poder descubrirlo? Es la conexión física. Es decir, si yo, por ejemplo, conecto tengo un router y tengo un cable UTP conectado a mi laptop, por ejemplo, las laptops soportan PvPoE también. Entonces, ¿quién me va a poder autorizar eso? De hecho, la conexión física, ¿no? Esta conexión física de mi router hacia mi laptop es lo primero que debo yo, en este caso, identificar que esté bien conectado, que esté bien ponchado,
En el caso de que esté bien, de repente los colores bien identificados, a eso voy. En el caso de la vida real, vamos a suponer una parte inalámbrica. Tengo un equipamiento CPI inalámbrico, y si el CPI inalámbrico no está conectado hacia la antena principal, por lo tanto nunca va a descubrir PPPoE server. Vayamos al GPON. Si la ONU no está autorizado por la OLT, nunca va a pasar hacia el enruteador, que es el servidor PPPoE. Entonces, ahí hay que hacer un poquito la parte de análisis en el caso de que podamos tener problemas. En el caso de poder tener la autorización y que mi ponchado y mi cableado, o si no mi fusión, qué sé yo, esté correctamente bien ponchado y fusionado, entonces ya no debería ser la parte física mi problema. Me voy a la siguiente. ¿Cuál es? El servidor. El servidor, ¿qué parámetro de configuración tiene? ¿Qué perfil tiene? Si está asignado, si lo ha asignado un pool de direcciones, o estoy trabajando con IP estática. Eso sería mi siguiente paso a revisar. Si mi servidor PPPoE, Rubén, está bien configurado, ¿ok? Y justo, de hecho, ese paso ya viene certificación MTCNA por Commutel. De hecho, a los que están presentes les recomiendo tomar esa certificación, porque justamente ahí enseño un poquito parte de la parte de soluciones PPPoE. Y esa parte de configuración que lo has realizado está correctamente bien. De hecho, la parte de solución a nivel de descubrimiento, mi siguiente paso es la sesión de confirmación. Sería el usuario y el password. Si los usuarios y password no están bien correctamente configurados en la ONU y no coincide con el servidor PPPoE, por lo tanto nunca va a haber un término de sesión. ¿No? ¿Se entiende en esa parte? Y en el caso sea, vamos a suponer lo último ya, que esté bien el usuario y el password. Y ahí no tengo mi siguiente paso, que sería que ya pues el término de sesión. Podríamos poder revisar en el caso, y les comento algo, es poder revisar también, de hecho, una término de poder saber la parte de la configuración y algún caso muy importante me ha pasado, que es el MTU. Si los MTUs, tanto la ONU como la OLT y el PPPoE, no coinciden todos en general algunos, y algunos le puse algo, un MTU más alto, o le puse un MTU menos a la ONU, qué sé yo, y no coinciden, pues eso también es una problemática. Y ahí justamente es un término que quiero llegar a la parte del servidor PPPoE. Espero que se haya entendido esta explicación de este descubrimiento del servidor PPPoE y pueda un poquito dar análisis de lo que posiblemente es causas que ustedes puedan tener dentro del servicio PPPoE que ofrece MikroTik en su router OS como parte del sistema operativo, y ustedes puedan tomarlo en cuenta al momento que puedan hacer algún tipo de análisis dentro de su red. Bien, siguiendo con esta parte, entonces, algo que les había mencionado de la parte del MTU, ¿no? ¿Qué es el MTU? Muchas veces se preguntan, quizás por la parte de concepto, y vamos a mencionar que es la unidad máxima de transmisión. Por ahí podemos mencionar, ¿no?, que es una medida de presentación de un tamaño máximo de paquetes que se envían al momento que haces una conexión, por ejemplo, hacia una página web, de repente a un servidor de FTP, que hagas una conexión de repente a tu servidor de Spotify, el servidor de Netflix. Todas esas aplicaciones un tamaño de paquete de información. De hecho, viajan a través de bits, a través de la interfase física, y llega a ser la desfragmentación de poder llegar los paquetes enviados a través de bits, ya a la capa de aplicación, que serían justamente las aplicaciones que van a desencriptar toda esa información y poder visualizar tú en pantalla, ya sea un video, una película, un audio, etcétera, ¿no? Pero es una medida máxima de transmisión que justamente como parte, en este caso, el MTU que trabaja casi en todas las partes de la página web, servidor, etcétera, son trabajo de 1500 bytes. Esta mala práctica que he visto casi en muchos proveedores ISPs es que lo forzan a trabajar, ¿no?,
hasta un MTU de 1500. Pero hay que entender algo importante, y en la siguiente lámina lo menciono, es que el servidor PPPoE, cuando tú activas un servidor PPPoE, como máximo, debe soportar hasta 4492 bytes. Es lo que debe soportar el PPPoE como máximo. Entonces, si tú lo fuerzas a 1500, lo estás llevando a un MTU máximo que el PPPoE no lo soporta. Y para eso va a pasar algo que se llama una fragmentación de paquete. Algo antes de pasar ese tema, quiero mencionar justamente en la lámina, menciona que por defecto, cuando tú activas un servidor PPPoE dentro del MikroTik, trabaja por defecto a un MTU 1480, porque reduce 20 bytes de la trama completa. La trama completa es 1500, reduce a 20 bytes. Esos 20 bytes es toda la información de usuario, conectividad y toda la parte de conexión que hace el PPPoE. Entonces, fíjense un poquito el error a lo que les estoy mencionando, ¿no? Que es, algunos fuerzan a trabajar hasta 1500. Como ahí les mencionan en el siguiente punto, ¿no? ¿Qué pasa si esta medida es manipulada a más de lo mencionado? El paquete es fragmentado. Y durante ese destino puede ser descartado el paquete. Muchas veces me llaman, Rubén me dice, hay un usuario que no puede ingresar a cierta página, hay un usuario que no puede ingresar al juego, mira, Rubén, tengo un usuario que trabaja mucho con servidores de call center y sabes que a veces se le corta la llamada, qué sé yo. Entonces, yo voy y le menciono y a veces digo, ¿con qué servicio estás trabajando? HCP, IP estática, servidor PPPoE, me dicen con PPPoE. Ok, ingreso y a veces lo veo de esta manera, ¿no? 1500. O a veces veo 1416, veo 1480, o a veces veo, por ejemplo, inclusive he visto 1488, y en realidad a veces les consulto y me dijeron, no, porque un amigo me lo recomendó, ¿no? Entonces, sí es importante tener el concepto claro que como máximo yo debo de modificar ese MTU hasta 1492. Y si lo dejo por defecto, MikroTik trabaja en 1480. Esto quiere decir de que si yo manipulo esta medida máximo de lo que les estoy comentando, el paquete va a ser descartado durante un recorrido de conexión. Recorrido hablo de que si yo, por ejemplo, como usuario final, estoy ingresando a una página, por ejemplo, de un banco, una página, etcétera, hace una conexión a través de tu uso de servicio de internet hasta el servidor, al servidor web que tengamos, o que se tiene esa página. Hacer ese recorrido, ¿cierto? Y ese recorrido que les estoy mencionando es algo parecido a esto. Si yo tengo aquí, por ejemplo, mi computadora con un MTU de 1500 bytes, y tengo este router que me lleva como servicio de internet, y tengo aquí intermedio el router que llega al servidor web, vamos a suponer. Pero fíjense que en esta lámina menciono que el MTU es de 1500, y también este MTU del router a este router también es de 1500. Y del router final hacia la PC final o al servidor final también es del MTU 1500. Entonces, en ningún momento hice una fragmentación, una capacidad máxima, una mínima, no hice ningún tipo de conversión o algo que podría llegar yo hasta el paquete final que es mi servidor web. No lo hice, porque estoy trabajando con MTUs de 1500. ¿Quién trabaja en MTU 1500? Trabaja en las interfaces físicas, como por ejemplo las Ethernets, o también las VLANs. Si trabajas con VLANs y la dirección es una dirección IP a esa VLAN, trabaja un MTU de 1500. ¿Qué pasa si yo ahora modifico el MTU? La PC, como parte de su computadora y como parte de su conexión, trabaja a 1500. Y si yo estoy navegando una página web, las páginas web, casi todas en la mayoría, trabajan con 1500 MTU. Y en el momento de comunicarme yo a mi router, en mi router yo, por ejemplo, vamos a suponerlo, modifique a este MTU. ¿Qué hace si es que este routador, qué hace si yo modifique este MTU?
Hay muchas veces que me he encontrado en los routers que hacen una configuración de este plan, vamos a suponer, de un plan de 50 megas, le colocan su dirección IP, ¿no? Local addresses, y bueno, el remoto address no configura nada porque van a trabajar con IP estática, activan los servidores de DNS, pero hay algo que a veces no lo toman en cuenta, que es el cambio de TCP-MSS. A veces lo dejan por defecto. Por defecto te dice MikroTik que va a definir de acuerdo a la interfase, pero aconseja que se debe ser modificado, siempre y cuando trabajes con interfaces PPPP, ¿no? Entonces, si yo no me manipulo, le digo que sí voy a trabajar y que estoy modificando y estoy trabajando con PPPP, y aquí le digo, vamos a suponer que trabajo con 620, si yo no lo modifico, este posiblemente paquete que envió mi cliente llega a este router, llega hasta el router final y no puede llegar porque puede ser un paquete descartado. Entonces, en la página del cliente va a estar intentando conectarse, conectarse, conectarse y nunca va a cargar el paquete. O mejor dicho, la conexión a esa página. ¿Cierto? Entonces, sí es importante en el perfil, ¿no? En el profile que hagamos, activar este check de poder cambiar. ¿Por qué? Porque ya si tú cambiaste, vamos a suponer que cambiaste a 620, pero si no activaste esto, posiblemente haya paquetes descartados. ¿Qué hace esta opción de poder trabajar y poder cambiar ese paquete? Esta es la opción muy interesante que hace MikroTik, y no lo hacía anteriormente, recuerdo, cuando estuve en la certificación de MT-Señal, les consulté a los ingenieros en el caso de la certificación, y sí, pues me comentaron de que sí es importante mencionar y tildar la parte de poder trabajarlo cuando es uso de un PVPoE, o inclusive de otros VPNs inclusive que estamos trabajando. Porque esto lo que hace es ya hacer de manera automática, cambiar el MTU y trabajarlo y poder así trabajar de una manera más correcta. Esto es importante mencionar si no trabajamos justamente como dice la lámina, de ayudar al evitamiento de la fragmentación del paquete. Entonces, de este punto, cuando estábamos mencionando, en las ONUs, por ejemplo, en las ONUs de Python, por defecto, ¿no? Por defecto viene cambiado, por defecto ya viene el máximo MTU 1492. Si yo tengo este escenario, y vamos a suponer tengo 1492, y en el servidor PPPoE, voy a hacer como medio de ejemplo, voy a enlazar este punto a este router, y voy a colocar aquí un ruteador, y aquí en mi router, tengo la configuración por defecto del MikroTik, y que por defecto es el MTU 1480. No configuré nada, nunca le dije nada al PVPoE server cuando activé el servidor en el MikroTik, y simplemente por defecto, ¿cuánto lo trabaja? En 1480. Te pregunto, ¿hay una relación de 1480 con 1492? ¿Son iguales? No lo hay, ¿no? Por eso es importante de que si yo no manipulo la interfase de PPPoE en el servidor, yo debo de trabajar en esta opción, ya no 1492, sino colocar 1480, para que no haya una defragmentación desde la ONU hacia el router, y que el 1480 conversen de igual manera. Si yo acá tengo 1492, porque muchas veces vengo de Rubén, pero ahora ya mis clientes, mis cantidad de clientes que tengo, ya todos están 1492. Bueno, entonces la única idea es que digites en el 1490, en el MTU, en tu MikroTik, 1492. Reinicias el equipo para que tome un efecto de configuración para todos tus usuarios. Y listo, ya está trabajando 1492 en tu router, y en el MTU de la ONU trabaja en 1492. Ya tienes de igual a igual, ¿no? Entonces, en la ONU de Python, para poder configurar, por ejemplo, un PPPoE, tienes la opción de establecer una conexión vía PPPP, trabajar con IP versión 4,
y la identificación de la VLAN, ya si algunos están trabajando por cada interfase una VLAN, pueden asignar la VLAN de acuerdo a esa interfase POP. Y o mejor dicho, el MTU que les estoy comentando, ¿no? Bien. Siguiendo con la presentación, espero que ya estén realizando sus preguntas, quizás consultas en el chat, quizás por ahí hay unas dudas, así es que, de hecho, estoy quizás en la expectativa de eso, para poder seguir, en este caso, bueno, voy a seguir con la presentación y ya en las últimas minutos podemos hacer la parte del uso de las preguntas. Siguiendo con eso, entonces podemos decir que la razón por la que unas páginas nos cargan completamente es que el router hace una fragmentación de los paquetes de IP y se configura un mal MTU. Y un paquete con mayor MTU del 1492, ¿no?, van a ser descartados por algún router en el camino que llegue durante la conexión de la página web. El problema que existe justamente, y esta es una referencia que le coloco un enlace, quizás es de la página de Cisco, es que el problema ocurre porque muchos servidores web bloquean el mensaje ISMP. No sé si ustedes alguna vez han intentado hacerlo, yo de verdad por curioso, a veces cuando a veces me dicen, Rubén, no puedo ingresar a una página web. Entonces lo que yo hago, sinceramente, lo primero que yo hago es que desde el router hago un ping hacia esa página web o hacia ese dominio, ¿no? Y no me responden desde el router. Entonces, no sé si ustedes se han percatado de eso, de que muchos servidores web bloquean el mensaje ISMP y lo único que hacen es aceptar el tráfico web con un MTU de 1500 bytes. Si yo el trabajo que estoy mencionando y lo estoy aplicando es que va por un 1492, va a ser descartado el paquete. Y justamente ahí lo mencionan, ¿no?, que el servidor envía continuamente los paquetes 1500 bytes, se caen los paquetes y como consecuencia el sitio web de pedido no carga. Entonces, esto es una conclusión, es una validación que les estoy comentando. Ahí tengo la referencia, es en la página de Cisco, y puedan tomarlo en cuenta para que ustedes puedan tener un poquito más de lectura de ese artículo que menciona. ¿Ok? Entonces espero que haya despejado un poquito más de dudas en la parte del MTU y el protocolo PPPoE server, y por consiguiente viene la parte de el DHCP, ¿sí? Entonces nos relajamos un poquito, esperemos que se haya entendido bastante la parte del PPPoE server. Espero que podemos quizás en las consultas o preguntas conversar, tener un poquito de conversatorio con ustedes para poder hacer muy a menudo esta parte de webinar que estamos realizando. Bien, entonces la parte del servidor DHCP server. ¿Qué es un servidor DHCP server? Es un protocolo de red que se establece en modo cliente y servidor. Es decir, yo soy cliente, ¿no? Y, por ejemplo, ustedes son cliente y yo soy el servidor, porque yo estoy transmitiendo como parte de la conversación y ustedes me están escuchando. El servidor DHCP utiliza los puertos UDP, perdón, el protocolo UDP y los puertos 67 y 68 para la IP versión 4, que es el protocolo común, perdón, estándar ahorita que utilizamos, y el 546 y 547, que son para el protocolo IP versión 6. Su uso permite entregar ciertos parámetros de configuración de manera dinámica, y eso lo vemos mucho diario dentro de una red de la casa, ¿no? En la red de la casa, por ejemplo, tenemos un ruteador o tenemos un Wi-Fi, un equipamiento access point, donde simplemente nos conectamos con la contraseña y de forma automática ya tenemos acceso a Internet. Pero justamente ese beneficio que te da el servidor DHCP es de entregarte una dirección IP, es decir, un identificador dentro de la red, una máscara de red, una puerta de enlace y los servidores de DNS. Y en realidad el servidor DHCP server hace muchas cosas más, muchísimas cosas más. Pero dentro de los parámetros que puede entregar un dispositivo final es la dirección IP, la máscara de red, puerta de enlace y servidores de DNS. De acuerdo a estos parámetros de entrega a un dispositivo final, el dispositivo final puede salir a Internet, ¿cierto? Puede navegar, puede ver ciertas películas, ciertos tipos de conexiones que pueda realizar
a través de este uso del servidor DHCP server dentro de la red. Y es muy útil. Simplemente de forma automática te entrega esta dirección y ya simplemente ya tienes salida de internet. Es rápido. Algo muy interesante de poder mencionar es que dentro de la solución de MikroTik, por ejemplo, tú puedes que a través de enviar una dirección IP automática, tú puedes indicarle que esa dirección IP que sea asignado a ese equipamiento, por primera vez, le entregue siempre esa dirección IP. Es una de las grandes ventajas que tiene el MikroTik de poder realizarlo, y de hecho que es muy útil dentro de esta solución, por ejemplo, servidor de DHCP server dentro de una red tipo. Por concepto, vamos a ver un poquito el descubrimiento del DHCP server. Es algo parecido justamente a la parte del PVPoE, que primeramente el cliente HCP, o sea, digamos, tú colocas una computadora dentro de una red, y lo primero que hace la computadora, si está activado el protocolo de IPv4 como DHCP, en la computadora, en el adaptador de red, lo que va a hacer primeramente es descubrir quién es el servidor DHCP server. Lo que hace es un descubrimiento, y esto lo que hace es enviar justamente un paquetito de... es una trama que envía para poder descubrir el servidor DHCP server. Y una vez que lo descubre, ¿cómo lo descubre? Y aparte de la interfase física, lo descubre a través de los puertos que maneja, ¿no? 67 y 68. A través de esos puertos que el servidor está escuchando, entonces él va a poder descubrir quién es el servidor DHCP server. En el caso de que el servidor se haya encontrado, el servidor lo que hace es enviar una oferta del DHCP hacia el cliente, y el cliente lo que hace es darle justamente esa solicitud de DHCP, y el servidor DHCP lo que hace es la confirmación. En esta solicitud de ida y vuelta, lo que te va a enviar a ti es justamente las direcciones, o mejor dicho, los parámetros de configuración que te va a entregar, como por ejemplo la dirección IP, la máscara de red, la puerta enlace, los servidores de DNS. Todo ese tipo de conversación que hace el cliente al servidor, ¿no? Lo hace obviamente de manera bastante rápida en el caso de poder descubrir un servidor que esté dentro de la red. Este servidor que está dentro como parte de descubrimiento, sí es importante mencionar que todo descubrimiento tiene justamente un puerto, yo le hablo así, puerto escucha. Puerto escucha me refiero a que el servidor no está habilitando justamente estos protocolos y estos puertos para poder que algún cliente que esté solicitando de DHCP, él pueda decir yo soy el servidor de DHCP, ¿no? De acuerdo a eso, el servidor de DHCP, hablando un poquito de la parte de MTU, si ustedes se fijan en esta lámina, tengo configurado la VLAN 101 para el PON 1, ¿no? Y el MTU es de 1500, ¿no? Aquí configuro la VLAN, por ejemplo, de hecho se de paso una configuración de una VLAN o una interfase física, es la VLAN 101 en este caso, el ID, el nombre, y debo identificar la interfase donde va conectado desde el router hacia la OLT. Por ejemplo, por una interfaz de fibra, que es el SFP1, por ejemplo. Pero la MTU es de 1500. Aquí no cambia nada, simplemente soporta hasta 1500 bytes. Como en todas las otras páginas web, los el router y todo ello. Entonces, es identificado cada servidor de DHCP por la VLAN asignada. Como en el caso que les había comentado inicialmente, acuérdense un poquito, ¿no? De la imagen donde yo presente el router y que a través de ese router voy a crear las VLANs por cada interfase PON, ¿no? Entonces, si yo realizo ese escenario, yo podría activar por cada interfase VLAN un servidor DHCP server, ¿no? De acuerdo a la cantidad de usuarios que me soporta cada interfase PON, por ejemplo. Entonces yo debo más o menos, o de lo contrario, trabajar una segmentación de IP por cada interfase y activar a cada interfase VLAN el servidor DHCP server. De hecho, acá no existe una fragmentación de paquete. Simplemente como es 1500 MTU, simplemente pasa el MTU hacia el router y el router envía hacia el destino final que está consultando a una página, a un servidor, etc., ¿no? Aquí no hay nada sobre esa parte.
¿Cómo se configura, por ejemplo, un servidor DHCP o DHCP cliente? En ese caso sería para un equipamiento FileHome en la ONU. Como ustedes visualizan, en lugar de establecer una conexión vía PPPP, establezco una conexión vía IP. Hay muchos casos que me han consultado. Rubén, en otras marcas trabajo con IPOE, ¿no? En realidad, el término, ya sea establecer una conexión de enlace por IP o IPOE, en realidad vamos a decirlo en el término que es general, una opción alternativa, porque en otras marcas tampoco digamos, no tienen IPOE, y no es que no tenga una interfaz IPOE, simplemente porque es una conexión donde puedes establecer ya sea un servicio de protocolo DHCP o de lo contrario una IP estática. Esa es la opción de enlace que te da cuando tú mencionas establecer un enlace vía IP. Así como también tú mencionas establecer un enlace vía IPOE, te da la opción para colocar ya sea en DHCP o por IP estática, ¿no? Eso lo digo porque muchas veces también ya me lo han consultado. Y bueno, esto es un poquito, es la alternativa dentro de FileHome para poder configurar en el caso ustedes estén trabajando con esta opción. Al establecer esta opción por vía IP, tienes la opción de poder trabajarlo, como repito nuevamente, por DHCP o por IP estática. En este escenario que estamos mencionando, estamos trabajando por DHCP. Hay que mencionar la VLAN, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, el MTU máximo que trabaja es hasta 1500. Por defecto ya te viene, de hecho, por defecto ya viene en este MTU. No hay que cambiar nada. Hay muchas veces que he visto que, y no sé si es un poco de inocencia, pero es que al trabajar DHCP colocan acá 1492 o 1480. En realidad no lo deben cambiar. La VLAN trabaja específicamente con un MTU de 1500. ¿Sí? Entonces, este es un poquito el escenario de trabajar con la marca FileHome en el caso ustedes trabajen por DHCP. Bien. ¿Es seguro el DHCP Server? ¿Ustedes qué dicen? Esa es una pregunta bastante importante, ¿no? Mencionando que si es seguro o no lo es. De hecho, la parte de lo que menciona en la diapositiva puede ser manipulado fácilmente, ¿sí? Porque alguien puede, un atacante, ¿no? Se puede hacer pasar por un servidor de DHCP Server. ¿Por qué? Porque vamos a suponer tenemos un escenario de una PC, ¿sí? Y tenemos escenario de un router. Y este router mandó DHCP a este switch y a esta computadora. Entonces aquí, por este lado, estoy enviando DHCP. ¿Qué pasaría si una computadora, qué sé yo, se activó su Windows Server, ¿sí? Y pum, por esta interfaz se activó DHCP. O sea, tengo un DHCP aquí y tengo un segundo DHCP a este lado. Que la computadora lo que hace, lo único que es decir quién es el servidor de DHCP, ¿no? Es simplemente la consulta que hace la computadora o el dispositivo final. Ya sea una computadora, ya sea un equipamiento CPE, ya sea trabajando en un inalámbrico, ya sea una ONU, cualquiera. Hace esa consulta. Y este usuario puede tener una prioridad máxima, por ejemplo, y lo único que hace es, ya no se va a tu servidor legítimo, sino te vas a tu servidor falso. Y por aquí te entrega los parámetros de configuración, como si fuese un servidor de DHCP. Entonces hay que tomar en cuenta. Para tomarlo bastante, digamos, seguro, lo que siempre recomiendo es que se puedan realizar políticas de seguridad para prevenir estos tipos de ataques o ese tipo de anomalías dentro de la red, admitiendo o aceptando servidores legítimos y el resto poder bloquearlo. De hecho, MikroTik te da esa opción. MikroTik puede identificar o validar quién es tu servidor de DHCP server y lo puede hacer, ¿no? Entonces, esto es un poquito quizás las consultas o preguntas o dudas que puedan hacerse. Y bueno, esta es un poquito la parte de información que le podemos brindar en la parte de si es un servidor DHCP seguro.
¿Qué pasaría si ahora utilizamos la parte final ya, que es la dirección IP estática? Si trabajamos con una IP estática, nos permite una administración de forma manual, porque tenemos que estar asignando o identificando quizás un Excel o un programa, un sistema, un software, qué sé yo, debe validar que sea un IP de manera manual y asignado a este usuario, y saber y tomar en cuenta de que esta dirección IP que yo le asigné a este usuario no puede ser duplicada ni tampoco reemplazada en otro usuario. Porque hay a veces que me ha tocado que sí, este usuario lo asigné, la 50.10 vamos a suponer, y a otro usuario que no me di cuenta, no tuve una relación, pues bueno, entonces hay una duplicidad de dirección IP. Por eso es que al trabajar con una utilización de una dirección IP estática me va a permitir tener un orden de segmentación, sí, porque debo tener, que si ya sea un software o ya sea de repente en mi propia ayuda a través de aplicaciones internas, como Office o como otras aplicaciones. Entonces, utilizo ese tipo de orden para poder asignar una IP para cada cliente, o de lo contrario, para cada interfase VLAN que yo genere por cada interfase PON, le genero una segmentación de IP, y a través de esa segmentación de IP voy trabajando por cada VLAN. De hecho, como les comenté inicialmente, es una administración de forma manual, porque ya hay que asignarle una dirección IP, hay que trabajar en qué VLAN pertenece, ¿cierto? Etcétera, ¿no? Es más riguroso, sí, pero si mantienes un orden, el trabajo y la forma de poder utilizarlo dentro de tu red, no va a haber ningún tipo de inconveniente, ¿no? Y bueno, lo mismo, ¿no? Como les comentaba, el trabajo de poder realizar una configuración dentro del equipamiento es establecer una conexión vía IP, y en lugar de poner DHCP, ahora estoy comentando que vas a trabajar de manera estática, ¿no? Y cuando ya tú mencionas aquí esta opción, ya de forma automática te aparece este campo para poder manifestar o digitar la dirección IP que le vas a asignar en este equipamiento. Entonces aquí tomar en cuenta, como les comentaba, es importante, ¿no? Tener un orden, y de acuerdo a la segmentación que le coloque en cada interfase VLAN, le va a pertenecer a este usuario final, ¿no? Bien, entonces, llamándonos un poco a la conclusión, la parte del servidor PVPoE, DHCP, y con una IP estática, el PVPoE y DHCP, los dos protocolos te va a entregar, ya sea que tú asignes el PVPoE de manera estática a la IP, pero va a entregar de manera automática la dirección IP con los parámetros de configuración, como la IP, la puerta de enlace y los DNS. Los dos hacen la misma funcionalidad, es decir, los dos te dan el mismo contenido, pero con diferentes tipos en este caso, de autenticación, como por ejemplo lo hace con PVPoE, pero en el caso de HCP no necesita una autenticación, simplemente a través de la VLAN que le identificaste, se va a enviar, el servidor HCP va a enviar la dirección IP hacia esa ONU. En el caso de trabajar con una IP estática, tomar en cuenta siempre que vas a trabajarlo de manera manual, y tener un orden bastante importante para poder configurar cada equipamiento ONU o cada equipamiento CPE final, y no tener ninguna complejidad de duplicidad de IPs, o que esta IP la asigne a otro cliente o otro usuario, qué sé yo. Entonces, eso es más o menos en resumen de toda esta parte que les he comentado. Espero sí que se haya entendido un poco, quizás la parte de soluciones, y un poquito de las malas prácticas que les he comentado, que he visto durante, como bien dijo Eduardo, el tiempo que uno para trabajando en la parte de telecomunicación, en la parte de redes. Así es que espero que sea mucho de su agrado, mucho de la parte de información. Espero que sea útil este tipo de información. Así es que muchas gracias por su atención, muchas gracias por todo este tiempo. Espero que ha sido una tarde muy importante también para ustedes, y de hecho que es para mí y para Comutel. Muchas gracias. Gracias, Estoy Rubén, gracias. Gracias por haber compartido con nosotros todo esto. Y tenemos algunas preguntas muy interesantes y unos puntos para debate. Vamos a Ok. lanzar ahí una encuesta rapidito para Ujú. que la puedan ver ahorita. Sí, Ok, para ¿tú me aquellos que vas les gusta. diciendo o está dentro del chat?
¿Cómo Sí, aquí hacemos? la voy a mandar ahorita, van a ver, para que la vean. Es una encuesta. Uso de HCP o IP estáticos. Cuéntenos ustedes qué utilizan, ahí si nos pueden Ok, ok. responder. Ahí vamos a ir viendo los resultados y después lo vamos a comentar. Ahí nos van respondiendo. Ya están entrando las preguntas, qué interesante. Esa es la eterna discusión, ¿no, Rubén? Es qué es mejor, cuál... Es como cuando a veces preguntan, ¿no? ¿Qué vino, qué pisco es el mejor? La respuesta es el que más te guste. Así que hay muchas opciones Sí. para seleccionar. Cosas que, a ver, tenemos una pregunta interesante sobre el cambio de MTUs que nos hicieron. Cuando se hace el cambio de encapsulación, cuando se hace el cambio del MTU, ¿consume, es Ujú. conveniente? Es porque normalmente estamos acostumbrados a que cada cosa que hacemos, en el caso de microchip, tiene un costo de memoria, de procesamiento, ¿no? Entonces, un poquito si nos puedes comentar. Yo tengo mi opinión, a ver, vamos a escuchar la tuya, vamos a responderle a Jimmy, gracias por la pregunta. Y seguimos ahí teniendo resultados. Más gente, el 60% utiliza de HCP y 40% utiliza de P estático, digamos. ¿Qué opinas tú? ¿Consume o no Es verdad, consume? Dime. la pregunta era si consume procesamiento, ¿a eso se refiere? Sí, el hecho de Ah, estar cambiando, tiene 2.000 clientes aproximadamente en un equipo, me imagino que es un CSR o 1036 o 1072, el que está usando, me ya. imagino. Ujú. Y la pregunta es, si el hecho de estar cambiando de MTU no le consume procesamiento. Ahora, yo creo que es por eso la decisión entre utilizar PPPoE o utilizar VLANs con direccionamiento hiperestático o dinámico, ¿no? Pero VLANs. Bien, a través de PPPoE, no, o sea, PPPoE no te consume lo que es recurso de CPU, pero sí te consumiría siempre y cuando trabajarías con las colas simples que trabaja el PPPoE, ¿no? Al trabajar justamente eso, las colas simples sí te genera CPU. Lo que te genera, digamos, capacidad dentro del equipamiento router es la capacidad de memoria, porque la memoria es lo que trabaja justamente los usuarios, en la configuración, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte de información, al momento de hacer cambios, entiendo un poco el cambio de que si yo estoy trabajando con 1492 y el usuario final lo trabajo con 1480, eso es lo que entiendo un poco. Si es de esta manera, lo que está trabajando esta parte es que el equipamiento router en el caso, ¿no?, específico, como yo le expliqué en la lámina, no se haya activado el chain TCP/MSS, de hecho esto no hace el cambio, la fragmentación, ¿no? Si en el caso lo tuvieses activado y tuvieses 1492 por el lado del MikroTik y 1480 por el lado de la ONU, ahí sí estuviera trabajando justamente porque está haciendo una fragmentación de paquetes y está haciendo uso de CPU, ¿no? Ok, ok. Otra cosa también importante mencionar, gracias por la respuesta, es, recuerden que el cambio de la encapsulación, o sea, 1500 es natural de Ethernet, y ahora acá quería contarles algo importante un poco para aclarar. El OE, si ustedes ven, es PPPoE sobre Ethernet. Existe también lo que llamaste, primera vez que lo escucho, IP sobre Ethernet, me parece muy Ajá. divertido. También existe, por ejemplo, ATA sobre Ethernet, que es ATA es el protocolo de comunicación de discos duros. Lo que pasa es que el Ethernet es un protocolo muy flexible, que permite, básicamente, es un camioncito que tú le puedes meter lo que quieras. ¿Quieres llevar tanques de agua? Los metes. ¿Quieres llevar carga, arena? Lo metes. Es un camión que es muy flexible y permite llevar la información de un lado al otro. Entonces, es muy, muy importante el hecho de que utilicemos Ethernet como un protocolo de encapsulamiento. O sea, lo importante es que está la palabra alcalde, el encapsulamiento. Cuando dices IP es básicamente conectar un cable de red y obtienes un IP porque te estás enchufando un cable Ethernet. Aunque ustedes no lo crean, cuando te conectas por Wi-Fi, o sea, estoy por inalámbrico, pero también estás utilizando el protocolo Ethernet, solamente que a través de un medio inalámbrico y obtienes un IP a través de una interfase inalámbrica, exactamente igual. Y en el PPP, es algo también que mencionó y van a ustedes poder revisar la grabación que vamos a publicar luego en nuestros canales digitales, sea Facebook, sea YouTube, para que ustedes puedan ver aquellos que por azares del destino entraron tarde. En el caso del PPPoE es un protocolo que se heredó de las comunicaciones ADSL, que eran tipo serial, eran dos pares de cobre, la señalización era totalmente diferente, pero resulta ser muy estable para gestión de enlaces punto a punto, y esa es la parte importante. Point-to-Point Protocol, ese es el significado de la palabra PPPP. Las 3P significan eso, Point-to-Point Protocol, y ahora es protocolo punto a punto sobre Ethernet. Fabuloso, súper flexible. Y vamos a hacer otro poll al respecto, preguntándoles a ver qué ustedes usan.
Pero respondiendo a la pregunta, un poquito que nos dimos una vuelta por el parque, no como siempre, es el hecho de que este tipo de trabajo, hoy en día los equipos lo hacen de una manera muy transparente. Realmente no consumen muchos recursos, es natural. Al contrario, están diseñados para eso y ahora casi todos los equipos de MikroTik en las gamas, bueno, en las gamas altas todo lo tiene, lo que es el hardware offloading, que es ya el procesador central no se encarga de hacer estas tareas, sino que las delega al chipset. Entonces es mucho más rápido y prácticamente se trabaja a nivel de lo que se llama line speed o velocidad de línea. Es algo que ustedes tienen que revisar siempre cuando escojan, por ejemplo, un equipo MikroTik, vayan al diagrama de bloques y vean la capacidad o las pruebas de velocidad para que vean cuántos paquetes puede procesar. Ahora, ¿por qué la importancia un poco? Porque hace poco, Rubén, me pasó un caso. Hay algo que es otro mundo, que se llama jumbo frames, que son paquetes que son superiores a los 1500 y que generalmente se utilizan, como mencioné, en ATA sobre Ethernet, cuando tú tienes sistemas de almacenamiento. Tú quieres mover grandes cantidades, o sea, archivos muy grandes, porque recuerden, cada vez que yo envío un paquete, si estamos hablando de TCP, hay mucho más, hay una ACK, hay una confirmación. Rubén, ¿me escuchaste? Me va a decir sí. Entonces, en esa comunicación de ida y vuelta, consumimos y también generamos tráfico. Si nuestros paquetes son más pequeños, si nuestro balde es más pequeño para llevar la información, vamos a tener que hacer más viajes. Si queremos mover más información, pero ojo, no es para Internet normalmente. En Internet se trabaja de 1500 para abajo, porque los ISP penalizan. Eso es importante. Y acá ahora cuando hablamos de Internet, ¿no? Deberíamos hacer un conversatorio al respecto. Tu reputación en Internet. ¿Cómo cuidas tus IPs? ¿Cómo cuidas el mandar bogons IP? Si tú mandas 172 hacia la calle, te van a bloquear, lo van a Ese dropear. ese es otro caso. Es otro caso divertido, ¿no? Y después, ¿por qué no Sí. me autorizan? ¿No es cierto? Así que, Mm. bueno, para contarles, estamos casi empatados, ¿ah? Bastantes utilizan, 54% utilizan DHCP y 46% utilizan direccionamiento de IP estático, ¿no? Algo que, ¿tú qué piensas al respecto? O sea, ¿qué te parece? Bueno, hay que celebrar la diversidad, ¿no? Pero cuéntame, ¿qué piensas sobre eso? Creo que se han dado cuenta mucho sobre el aspecto del trabajo de PPPoE, ¿no? Y también me he dado cuenta de algo importante, que hace poco lo he visto, de que ya están haciendo muy poco uso del PPPoE, ya que la administración justamente de la capacidad de ancho de banda que lo hacía el PPPoE, ya lo hace la OLT, ¿no? Entonces, inclusive es algo que a veces otros usuarios a veces no lo ven, pero en algunos ISPs que ya son de gran capacidad de usuarios, porque ahí es donde se presentan justamente los problemas, ya ahí estamos ya utilizando justamente ese uso, ¿no? Pero sí, me impresiona bastante este tipo de encuesta y están bastante casi empatados. Sí, estamos compartiendo los resultados de la encuesta, aquellos que contestaron, gracias, son 13 personas que contestaron, bueno, nos hubiera gustado que... Pero ahorita vamos a lanzar otra, ¿ya? Vamos a lanzar otra encuesta más que a mí me parece siempre muy interesante. Vamos a ver qué utilizan ustedes, vamos a lanzar, si utilizan PVP o VLAN. Teníamos otra preguntita. Cuéntame. Queríamos saber, nos decían, alguien nos dijo, oye, ¿y el amigo este estudió el MTCNA? Al parecer no, el que te recomendó el, el ponerlo. No, ¿tú crees que estudió o no llevó el MTCNA? No, ¿No? ni siquiera las previas Cisco. Se nos preguntaron por interno, gracias, no, estamos de muy buen humor el día de hoy, gracias a todos. Ahora, algo más que nos comente sobre Yo problemas de soy de la vieja autorización. escuela. ¿Cómo identificar un problema de autorización? ¿Qué es lo más fácil? Creo que hay, puedes ir a los logs. ¿Qué recomiendas tú para que ellos puedan identificar problemas de autenticación? De autorización, Sí, disculpa. mira, justo tuve unos casos hace poco, y el caso era de que el usuario, por ejemplo, el usuario PPPoE que se autenticó, por algún motivo no tenía servicio de internet, ¿ok? Pero yo dije, bueno, si no tiene internet, voy a visualizar en la activación de usuarios o en la sesión de activo de usuarios, voy a visualizar si se encuentra activo el usuario. Visualicé y el usuario estaba activo. Me sorprendí y dije, wow, o sea, no tienes internet, qué raro. Bueno, primeramente validé si el proveedor que estaba saliendo, ese cliente, tenía servicio de internet, sí salía. Pero me fui a los logs
Y eso es algo muy importante, como tú mencionas, Eduardo, que hay que ir a los loft. Muchas veces no lo ubicamos, que sí, que los loft hay un montón de dibujitos, un montón de cositas, pero sí es importante un poquito. Y bueno, y entenderlo. Pero lo que me parecía era que el usuario que le habían creado PPP al costado decía de que ya estaba utilizado, me salía. O sea, que ya estaba activa la sesión y que alguien lo había utilizado anteriormente. Entonces, sin ningún motivo, lo único que hice fue seleccionar este usuario, eliminar la sesión y volver a crear. Pero una de las razones por qué esto sucede es porque no han dado el check de que este usuario sea un único usuario de autenticación. ¿Recuerdas en el perfil de PPPoE? Dices Only only one. user, only one, correcto. Only one, entonces hay que darle check. Estaba por defecto, estaba por default. Entonces, es una de las razones que me ha pasado. Y sí, a través del Love uno puede visualizar. Y bueno, que es que a veces creo yo, quizás la interpretación, quizás del uso del Love, ¿no? Es quizás por ahí que hay que tomarle en cuenta. Y quizás justamente en esas razones podemos encontrar la solución, ¿no? Y otra de las cosas importantes cuando analizamos logs es que todos los logs que analicemos, los servicios, tienen que estar sincronizados a los relojes. Porque si alguien nos llama y nos dice, y eso es algo que también que viene como parte de los cursos de capacitación de ITEC y las certificaciones oficiales, se habla del servicio NTP, lo importante que es. Si un cliente te dice, son las 12 y estoy tratando de acceder y no puedo, tú tienes que poder ir a todos los sistemas, revisar todos los logs o colectarlos centralmente y poder ver, las 12 es la hora correcta y tengo alineado todos los eventos. Entonces, es importante siempre tener todo eso muy mapeado, muy afinado, los relojes sincronizados para poder hacer un seguimiento correcto a los problemas, porque son los más dolorosos, ¿no? Porque una cosa es, el cable de red funciona, la fibra está bien, los niveles de potencia están bien. Eso es simple, eso lo puedes ver. Eso un técnico lo puede resolver rápidamente, cambiar el conector, cambiar el patch cord, loguearte nuevamente, resetear el equipo. Pero cuando tienes los problemas de ese tipo, ¿no? Hay que tener cuidado. Recuerden que en el caso de, voy a mencionar, ¿no? Speedy, había 4 millones de usuarios utilizando Speedy, ¿no? Y porque ahí no era solamente uno, y realmente no les importaba. La forma en la cual ellos asignaban los anchos de banda eran de acuerdo al MAC address del equipo que llamaba. Entonces era otro mecanismo, pero al final la autenticación era genérica, ¿no? Así que de eso no hay que tener cuidado. Hay gestión de perfil, el PPPoE te permite también utilizar algún sistema como un Radius para aquellos que también, o hay sistemas de gestión de WISP, hay varios sistemas que ahora ya trabajan inclusive con VLANs, ¿no es cierto, Rubén? Antes solamente trabajaban Sí. con PPPoE, ¿no? Sí, es correcto. Justo lo que tú hablas, Eduardo, sobre radios, sí es importante, porque también estableces una conexión de seguridad. Acuérdense que el radius es digamos, es como un servidor detrás del servidor de PPPoE, ¿no? Por así decirlo. Pero en realidad es así, ¿no? Porque cuando el usuario dice, solicito el usuario y contraseña, ok, pero quien le da la sesión no es el servidor justamente de tu router, sino el radius. Y el radius, cuando haces la conexión del servidor hacia el radius, hay una autenticación justamente más gritada, ¿no? Una Claro. seguridad más valiosa, ¿no? Es un sistema centralizado. Ahora, ¿qué sucede? Yo tengo, bueno, nos llaman a veces, dicen, tengo 2.000 usuarios, pero lo tengo en un microtik y tengo mis usuarios creados en ese microtik. Bueno, tienes backups, espero. Espero que los backups estén fuera del microtik. Es lo segundo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si quieres añadir otro microtik al costado, otra instalación, otra OLT, tener dos sistemas trabajando en tu mismo local y quieres tener una sola interfase de gestión de tus usuarios? ¿Cómo haces para sincronizarlos? Y ahí es donde, para aquellos que no saben, y podría ser un tema, si nos escriben o si quieren que hagamos un conversatorio sobre lo que es radios, puedes tener un servidor centralizado donde ambos microtics pueden hacer consultas a una base de datos centralizada donde tú puedes gestionar todos los datos de los clientes. Puedes gestionar los anchos de banda, puedes gestionar si están activos o no activos, pero es un solo sitio. Y los microtics lo único que hacen es van a consultar, ¿quién sabe? El radius, ¿no? Y así puedes tener 10, 20, 30 instalaciones y todo tu sistema lo tienes en un solo sitio, en un sistema centralizado. Y eso son cosas importantes que son buenas para conversar. El, bueno, ha habido muchas gracias a todos aquellos que nos han mandado un comentario agradeciendo el tema, felicitándonos por la presentación, en serio, gracias. Ahí justo, mira, acá ya entra una preguntita más de Jairo, dice, consulta, entiendo que el PPP hoy no sería necesario usar VLAN
o si se podría usar los dos. ¿Algún beneficio? ¿Sería igual trabajando el router usando ya? Creo que la pregunta, gracias Jairo, nos agradece por la presentación también, es el hecho de, es como antes, voy a hacer un paraphrasing, ¿ya? Antes, para optimizar en versiones antiguas de router OS, tenías que utilizar MPLS para poder lidiar justo con el MTU, ¿no? En enlaces inalámbricos. Bueno, ahora ya estamos moviéndonos en fibras, en otro tipo de tecnologías, pero ha mejorado y ya no se necesita tener MPLS sobre un enlace de Wi-Fi punto a punto, porque trabaja mucho mejor hoy en día, es más eficiente, ¿no? La pregunta que nos hace Jairo es si puede combinar sobre VLANs encima hacer PPPoE o sería o no recomendable. Es que entiendo que, o sea, a ver, si estamos en el escenario de de un proveedor de servicio de internet inalámbrico y nosotros trabajando con VLANs, a través de esa interfase puedes trabajar PPPoE, ¿no? Si en esa misma interfase generas una VLAN, tú puedes trabajar inclusive, porque los dos son capa 2, o sea, son interfaces, puedes activar tanto la interfase Ethernet como la VLAN. A tu pregunta, en realidad es preferible, y en mi recomendación, es que a través de esa interfase puedas generar una VLAN y activar el servidor PPPoE server en esa interfase VLAN que creaste en esa interfase física, para que puedas trabajar justamente el servidor PPPoE en esa interfase VLAN que se ha creado, ¿no? Esa sería mi recomendación. No confundir, eso es importante. O sea, para lo que dijo Rubén es, tú puedes tener una VLAN por cada puerto PON, ¿cierto? Y dentro de cada puerto PON puedes tener un servidor PPPoE para gestionar la autenticación de cada cliente. O sea, sí, se puede mezclar. Lo importante, y con esto creo que vamos a cerrar, es que ustedes pueden hacer muchas cosas. Muchas personas le pueden recomendar diferentes maneras de hacer la instalación o lograr el efecto deseado. Eso es bueno, se debe a la flexibilidad y a las diferentes tecnologías que existen hoy en día. Pero lo más importante es que ustedes tengan documentado lo que hacen, que tengan un diagrama de red claro, adecuado, donde tengan registrado tal puerto está el VLAN, tal puerto está el VLAN, tales clientes están en tal direccionamiento, tal servidor PPPoE está en tal puerto, en tal interfaz, en tal bridge. Es muy fácil en lo que es virtual, o sea, porque un cable de red, un cable de fibra, ustedes lo siguen, va de aquí a acá, eso no hay nada que pelearlo, ¿no? Pero cuando Sí. vamos al universo, al metaverso, ¿no? Vamos al mundo de lo lógico, ya no de lo físico, sobre todo a veces reniego por los que inventaron VLANs porque llegas a un sitio y tienes switches que tienen 4.000 VLANs y lo peor es que no las usan, ¿no? Hay casos de terror que algún día Y me conversaremos. preguntas si tu switch está con VLAN. No, está simple. No, está simple, define simple, ¿no? Simple. ¿Por qué hacerlo simple si puedo hacerlo complicado? Entonces, la recomendación a todos aquellos que nos ven el día de hoy es estudien, documenten, tengan en claro su documentación, el papelito, el garabato ayuda, pero si ustedes tienen que requerir los servicios de consultoría de alguien, siempre es bueno que tengan la documentación en la mano para poder aclararnos. Ustedes conocen su instalación, ustedes la armaron. ¿No? El cirujano tiene que llegar y no es que todos los cuerpos son iguales, no que todas las instalaciones son iguales, son totalmente diferentes. Si ustedes vieran todos los colores y matices que tenemos en nuestro lindo Perú, se sorprenderían. Y por eso ayúdennos y ayúdense ustedes mismos documentando adecuadamente sus instalaciones. Bueno, no sé, si algo más, Rubén, para despedirnos, unas palabras de despedida y agradecer a todos aquellos que se conectaron y han estado con nosotros ya más de una hora, bastante más de una hora, con nosotros, escuchándonos. A veces es como un monólogo, pero agradecemos a aquellos que nos han mandado las preguntas, las dudas, los saludos, las felicitaciones, ante todo. Bueno, yo me despido en nombre de todo el equipo. Rubén, te cedo el micrófono para las últimas palabras y con eso cerraríamos la sesión del día de hoy. No, yo en realidad, más bien gracias por la invitación, gracias por la invitación a Comutel. Somos un gran equipo, en realidad estas presentaciones son bastante muy buenas para poder dar información y hacer un buen uso de nuestras redes. Y nada, agradezco a todos por la asistencia, agradezco a todos por siempre su participación, muchas gracias a Comutel y nada, pues en todo caso nos despedimos. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Rubén nuevamente, a nombre de todo el equipo de Comutel, todo el área de marketing, de ventas, ingeniería, desarrollo, agradecerles a todos aquellos que se conectaron el día de hoy con nosotros hasta allá.
altas horas de la tarde.